Hola, muy buenas a todas aquellas personas que estáis escuchando Historia Política Pública. Este es el tercer episodio dedicado a Martin Luther King Jr. En los anteriores hablé de sus movimientos por la liberación de los negros en América, el contexto de los años 60 en el que llevó a cabo estas luchas. También comencé a hablar sobre el documento Cartas de una prisión de Birmingham. También sobre el discurso que él dio a los pies del monumento de Lincoln, I Have a Dream. Y aquí quería terminar hablando sobre la parte final de la carta desde la cárcel de Birmingham. Especialmente quería resaltar dos puntos. Uno es la diferencia que Martin Luther King establece entre leyes justas e injustas y sobre el gran obstáculo para acabar con la presión racial, que según él es el white moderate, la figura del blanco moderado. Él comienza esta parte diciendo: existen dos tipos de leyes, las leyes justas y las leyes injustas. Yo soy el primero en defender que se obedezcan las leyes justas. Todos tenemos la responsabilidad, no solo legal, esto es importante, no solo legal, sino también moral, de obedecer las leyes justas que se promulguen. Pero, al mismo tiempo, todos tenemos la responsabilidad moral de desobedecer las leyes injustas. Y él rememora a San Agustín en su imagen de cristiano cuando dice que una ley injusta no es ley. Esto es muy importante. Él establece una diferencia entre la responsabilidad legal y la responsabilidad moral. Él obviamente no está en contra de que se establezca una legislación, pero al mismo tiempo quiere que estas legislaciones estén basadas en consensos y que sean moralmente justificables. Esto entraña un debate filosófico muy extenso e interesante. Y existen muchas teorías implementadas por Judith Sklar o John Simmons sobre la obligación política que la sociedad tiene respecto a sus gobiernos. Es decir, básicamente uno de los fundamentales debates radica en la idea de: al vivir en una sociedad tenemos una obligación política en pos de la sociedad, a pesar de que las leyes sean injustas, porque esto se basa en la idea hobbesiana de que es mejor tener una sociedad, es mejor estar bajo un gobierno, bajo un estado, por muy injusto que sea, por muy malvado que sea frente a sus ciudadanos, que en el estado de la naturaleza. Por otra parte, la versión rusoniana de la historia es decir: no. El estado corrompe a la sociedad. En el estado de la naturaleza las personas vivían bien en paz, pero en un sistema de gobierno injusto esto provoca la corrupción, provoca la agonía en el alma de estas personas. Entonces este es un debate muy, muy interesante que seguramente lo tocaré en otros episodios, pero aquí simplemente quería establecer la diferencia entre responsabilidad legal, la que está establecida por la Constitución, y la responsabilidad moral. Martin Luther King lo resume de manera muy bien, muy ilustrativa. Él dice: cualquier ley que engrandezca la personalidad es justa, mientras que cualquier ley que degrade a las personas es injusta. Y así todas las leyes de segregación racial son injustas, porque la segregación distorsiona el alma y daña la personalidad. Esas leyes, continúa Martin Luther King, proporcionan a los segregadores una falsa sensación de superioridad. De la misma manera que proporciona una falsa sensación de inferioridad a las personas segregadas. Al mismo tiempo, él dice: una ley es injusta si se impone a una minoría que, por carecer del derecho a voto, no ha podido tomar parte en el proceso de desarrollo y aprobación de esa ley. Y aquí podemos extrapolarlo a las colonias que fueron oprimidas por Francia, por España, por Reino Unido, por Estados Unidos, etcétera, cualquier país occidental. Ellos impusieron un sistema en estas colonias, pero ¿fue ese sistema votado por las personas en India, las personas en Indochina, las personas en Sudamérica, etcétera? Seguramente no. Entonces, en ese sentido, Martin Luther King dice: si esta es una ley que, por mucho que haya sido promulgada, no ha sido establecida por un contexto de una parte significativa de la población o de su totalidad, ¿por qué debemos aceptar estas leyes? Y él se hace esta pregunta en carta desde la prisión de Birmingham. Carta desde la cárcel de Birmingham, perdón. ¿Alguien puede sostener que el Congreso de Alabama, que estableció las leyes de segregación racial de este estado, fue elegido democráticamente?
En toda Alabama se utilizan todo tipo de métodos tortuosos para impedir que los negros se registren como votantes. Entonces, en ese sentido, volviendo al ejemplo de las colonias y al que acaba de mencionar Martin Luther King, si una ley ha sido establecida sin el consentimiento de una gran parte de la población, ¿es esta ley justa? ¿Existe responsabilidad moral para acatar esta ley? Y volviendo a la libertad para progresar de manera social, de manera política, de manera intelectual, Martin Luther King, y esto lo expliqué en el anterior episodio, pero es bueno recordarlo, habla sobre dos ejemplos importantes. Él dice que la libertad académica es una realidad porque Sócrates practicó la desobediencia civil. Sócrates, cuando estaba en la antigua Grecia, le encarcelaron porque decían que él con sus ideas corrompía a la juventud que trataba de estudiar filosofía. Y de hecho sus aliados le propusieron que huyese de la antigua Grecia, pero él se negó a hacerlo y murió. Murió en la antigua Grecia por defender sus ideas, por defender el progreso. Y aquí volvemos a la idea de la tensión promulgada por Martin Luther King, que fue establecida por Sócrates. Martin Luther King habla de un ejemplo mucho más cercano. Él dice: en nuestra propia nación, el Tea Party de Boston, lo que fue conocido como el motín del té, representó asimismo un acto masivo de desobediencia civil encendido contra el Imperio Británico. Y aparte de la diferencia entre leyes justas e injustas, quería tocar otro de los temas que más me impresionaron cuando leí las cartas de la cárcel de Birmingham de Martin Luther King Jr., que es el gran obstáculo que representa la figura del moderado blanco para alcanzar la igualdad racial. En este sentido, Martin Luther King dice lo siguiente en la carta: debo confesar que en los últimos años me han desilusionado enormemente los blancos moderados. He alcanzado la lamentable conclusión de que el principal obstáculo para los negros en su lucha por la libertad no son los supremacistas del White Citizens Council, ni los miembros del Ku Klux Klan, sino los blancos moderados, que están más preocupados por el orden, entre comillas, que por la justicia, que prefieren una paz negativa, plasmada en la ausencia de tensión, antes que esa paz positiva que la presencia de la justicia proporciona. Y que estos blancos moderados, según Martin Luther King, dicen constantemente: estoy de acuerdo con tu objetivo, pero no puedo aprobar tus métodos de acción directa. Y Martin Luther King continúa: estos moderados blancos creen, con una actitud paternalista, que tienen derecho a fijar el calendario para la libertad de otro ser humano, que tienen un concepto mítico del tiempo, y que constantemente aconsejan a los negros a que esperen un momento más propicio. Y estas dos últimas frases que voy a leer a continuación ilustran de manera perfecta el pensamiento de Martin Luther King en este sentido. Una comprensión inadecuada por parte de las personas de buena voluntad es mucho más frustrante que una absoluta incomprensión por parte de gentes malintencionadas. Una aceptación tibia es mucho más descorazonadora que un abierto rechazo. Esto se puede extrapolar a las sociedades contemporáneas. Es decir, para él, el Ku Klux Klan, los supremacistas blancos no van a poder cambiar su opinión porque tienen una idea arraigada, muy racista, muy xenófoba, contra personas que no son igual que ellas. Entonces, en ese sentido, Martin Luther King no piensa que se pueda cambiar la mentalidad de estas personas, pero al menos a estas personas se les ve de frente y saben cómo están. Hoy en día podemos pensar en los grupos de extrema derecha que apalean inmigrantes, refugiados, usan retórica contra las diferencias culturales, contra las mujeres, que utiliza la violencia para reprimir a diferentes colectivos. Y al mismo tiempo, hoy en día, igual que pasaba en la época de Martin Luther King, hay personas que, incluso Martin Luther King dice, son buenas personas, pero no están dispuestas a que haya un cambio. Te apoyan en la retórica cuando te hablan en privado, pero al mismo tiempo piensan que la sociedad está en un buen estado en este momento. Y seguramente muchas personas habréis oído la idea de que en el pasado las desigualdades eran mucho mayores, que es cierto, pero eso no quiere decir que no haya que seguir protestando para alcanzar una igualdad entre todas las personas. Y esta es una idea que ha de continuar. Por eso me interesó tanto esta carta, aparte por la belleza discursiva de Martin Luther King, por este tipo de ideas que aún siguen extrapolando a las sociedades contemporáneas. Para terminar,
Martin Luther King critica a la Iglesia Blanca y a sus ministros. Él dice cómo no ha sentido el apoyo de la Iglesia. Sí que es cierto que cree que ha habido algunos pastores que sí que le han apoyado, pero en general piensa que la Iglesia Blanca ha estado muy en contra de la emancipación de los negros. Un aspecto importante es que él habla de nuestros hermanos blancos del sur y cómo han captado este sentido de que es necesario hacer un cambio. Incluso hace algunos nombres. Él nombra a gente como Ralph McKiddle, Lillian Smith, Harry Golden, Jesma Bray Dobbs, Anne Braden y Sarah Patton Ball, cómo han escrito acerca de su lucha. Y también remarca estas figuras, dice, mucha gente blanca ha marchado a nuestro lado por calles anónimas en el sur de Estados Unidos y se han consumido en cárceles mugrientas y llenas de chinches, sufriendo los abusos y la brutalidad de policías que los consideraban sucios amigos de los negros, esto entre comillas. Esto es fundamental porque Fred Hampton en el año 68 él alcanza su fama sobre todo después de la muerte de Martin Luther King en 4 de abril del 68. Y Fred Hampton, que es el líder de los Panteras Negras en Illinois, en Chicago, trata de unir a diferentes grupos, y esto es muy interesante, entre los que se incluyen blancos sureños pobres. Y esto es importante porque Fred Hampton dice, si en el pasado los sureños pobres se hubiesen unido con los esclavos, habríamos acabado con la supremacía blanca. Entonces él lo que quiere, Fred Hampton, extrapola más. Si Martin Luther King elabora su lucha a raíz de una idea moral de igualdad, Fred Hampton utiliza más el sentido marxista, materialista, socialista de esta lucha, y él básicamente tiene una frase muy interesante que dice: el capitalismo blanco no se puede derrotar con el capitalismo negro. El capitalismo blanco ha de ser derrotado con socialismo. Es decir, para él la diferencia entre razas, culturas, como le llamemos hoy en día, se basa sobre todo en un sometimiento del sistema capitalista. Entonces por eso él trata de unir a los blancos pobres. Y Martin Luther King, de hecho, también lo hace, también por un sentido porque él comprende que al fin y al cabo la igualdad entre todas las personas de una sociedad va a ser muy positivo para todos. Y en ese sentido él también, en cierta manera, como para tratar de llevar a cabo este progreso, él menciona en la carta a sus compatriotas de África y de Asia. Y él compara a la gente de India, a la gente de Ghana, la gente de Vietnam, la gente de Argelia, de Cuba, cómo estas personas han alcanzado su independencia y siguen luchando por conseguir una igualdad mayor en sus sociedades. Y él cree que en América han de seguir su ejemplo. Y para finalizar la carta de Martin Luther King, en otra muestra de su enorme capacidad de prosa, de su embellecimiento de las palabras, sus figuras narrativas, él termina diciendo: esperemos todos y todas que los oscuros nubarrones del prejuicio racial se alejen pronto y que la espesa niebla de la incomprensión se disipe en nuestras comunidades presas del miedo, y que en algún futuro no demasiado lejano las radiantes estrellas del amor y de la fraternidad iluminen nuestra gran nación con toda su deslumbrante belleza. Y aquí termino mi especial de 3 episodios sobre Martin Luther King Jr., que es una figura que fue fundamental en los años 50, en los años 60, ha dejado un legado impresionante en movimientos contemporáneos como Black Lives Matter, pero también en los movimientos feministas, en los movimientos ecologistas, porque su filosofía trataba de agrupar a distintas partes de la sociedad para llevar a cabo una emancipación total y finalmente alcanzar una sociedad justa. Y si eso es posible, que estoy convencido de que sí, el ejemplo de figuras como Martin Luther King Jr. son especialmente relevantes en el año 2022, una sociedad intercontinental donde vemos injusticias que están sucediendo en Ucrania, están sucediendo en Palestina con el sistema de apartheid que Israel ha impuesto en la población palestina. Esto no lo digo yo, lo dice Amnistía Internacional. El bombardeo de Yemen, que es perpetrado por Arabia Saudí, una de las dictaduras más terribles del mundo y que es apoyado por la venta armamentística de los países occidentales. También, si no me quiero olvidar a ningún país, de la intervención americana en Afganistán y en Irak, las crisis de refugiados que son en gran parte provocadas por la intervención imperialista occidental. Por ese sentido, las ideas de Martin Luther King de igualdad entre todas las personas
siguen siendo muy patentes. Así que muchas gracias por haber escuchado estos episodios. Espero que os haya gustado. Un abrazo.